Dios los bendiga una vez más. Estamos con otro programa de Renace Conciencia Cristiana, donde hoy presentaremos un tema muy importante, ¿verdad? Y sin más preámbulo, ¿verdad? El tema de este programa es el tiempo que vivimos hoy día, ¿verdad? Que hoy vivimos en el 2021, ¿verdad? Lo estamos viviendo aceleradamente. Y ese tema es: vivimos en el tiempo de dolores de parto. Repetimos, vivimos en el tiempo de dolores de parto, ¿verdad? Y sin más preámbulo, ¿verdad? Tenemos por aquí a la pastora Gladys, que siempre nos acompaña, ¿verdad? Y siempre está predispuesta a ser usada, ¿verdad? Por la presencia de Dios y a ser usada con su conocimiento, ¿verdad? Para traer una revelación de conciencia. Porque aquí vamos a estar hablando de unas cosas fuertes, pero siempre es para establecer una conciencia. Pastora Gladys, así es. Dios te bendiga. Amén, amén. Dios te bendiga, hermano David. Aquí estamos de nuevo, ¿verdad? Para traer una nueva enseñanza de las profecías bíblicas del tiempo del fin, el tiempo de dolores. Amén, pastora, eso es así y eso es bien importante, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser una iglesia profética, pastora, ¿verdad? Amén, claro que sí. Una iglesia que enseña las profecías, una iglesia que conoce de los eventos escatológicos, una iglesia que no es castrada, ¿verdad? Es una iglesia que conoce la profecía, pero una iglesia que no conoce profecía y no sabe cómo explicar profecía, pues está castrada. Y es un poquito, y el término que estoy usando está un poquito fuerte, pero es así, ¿sabes? Porque no sabe a dónde va, ¿sabes? No sabe ni dónde vive, ni dónde está parada, ¿verdad? Y lamentablemente estamos viviendo eso en muchas iglesias. Lamentablemente, no quiero traerlo como una conciencia, porque si usted es una iglesia que está así y escucha este mensaje, pues mire, corríjase y empiece a predicar el reino de Dios y su justicia y estas enseñanzas escatológicas. No están ahí para que nosotros las leamos en nuestras casas aparte, sino están ahí para que nosotros las llevemos al pueblo, ¿verdad, pastora? Amén, amén, exacto. Amén. Entonces, como siempre, vamos a hacer un resumen, ¿verdad?, del programa, y en este programa profundizaremos o escudriñaremos el tiempo que vivimos actualmente. Es decir, en el 2021, según las Sagradas Escrituras o la Biblia, ese tiempo se llama el tiempo de dolores de parto, ¿verdad? Ese es el tiempo que vivimos hoy día. Si usted no sabe como iglesia qué tiempo vive, pastora, si uno como iglesia no sabe qué tiempo vive, qué es ese tiempo de dolor de parto, ¿qué puede estar sucediendo, pastora? Le pregunto. Bueno, pues lo primero es que tienes una venda en los ojos y estás tanteando, que no sabes para dónde va. Oye, eso es triste, pastora. Eso es triste porque entonces eso quiere decir que, sabes, que tú no sabes ni dónde estás parado como hijo de Dios o hija de Dios. Y ahí puede venir engaño, ¿verdad, pastora? Correcto. Ahí es que surgen. Entonces, pues, ese tiempo es que vivimos, el tiempo de dolores de parto, ¿verdad? Y es tiempo donde el globo terráqueo, escuche bien, audiencia que nos escucha, amigo, amiga, pastor, ministro, el que se esté conectando, ¿verdad? Saludos al que todos se conecten, porque vamos a poder saludarlos y todo por la página ahora, ¿verdad? El tiempo que estamos viviendo donde el globo terráqueo, ¿verdad?, el sistema de finanzas, el sistema de salubridad, el sistema del gobierno y el sistema eclesiástico. Para el que no entienda qué significa el sistema eclesiástico, son las iglesias comunes que vivimos hoy día, sin presentar denominaciones, todas las denominaciones. El sistema eclesiástico pasarán, pastora, escuchen esto, y están pasando, el que no sabe qué está pasando por eso, pues yo no sé dónde vive. O sea, pasarán por una transición forzada de cambios drásticos. Coméntanos, pastora, ¿por qué ese sistema está pasando por ese cambio drástico? En el caso del globo terráqueo. Bueno, está pasando porque primero la palabra se tiene que cumplir. Es la palabra dada por Dios proféticamente para el mundo entero. La iglesia tiene que tener este conocimiento para saber qué tiempos estamos viviendo. Exacto. Y la iglesia que no está leyendo la palabra profética de Dios no va a saber en dónde estamos. Wow. Entonces, pastora, quiere decir, ¿verdad?, que todos esos sistemas, esos cambios drásticos vienen por causa del tiempo de dolores.
¿verdad? Por causa del tiempo de cumplimiento. Sí, correcto. Y uno de ellos, ¿verdad? El tiempo de las finanzas, ¿verdad? En el caso de las finanzas están habiendo inflaciones en el sistema. En el sistema de salubridad, ¿verdad? Pues hay cosas que se están aprobando antes de tiempo. Ya las cosas no se hacen con unos protocolos y unas normalidades como antes. Todo lo quieren hacer tan drástico, ¿verdad? En caso de las pandemias, porque pues eso es de cuestionar. Y entonces todo está viviendo una transición drástica. En el cambio del gobierno, pastora, todas esas leyes que están viniendo en contra de la palabra de Dios, ¿qué tú me dices, pastora? Eso es una abominación lo que hay. Una abominación. ¿Y qué es abominación, pastora? ¿Qué es abominación? Abominación es todo aquello que se opone a la verdadera palabra de Dios, a lo establecido por Dios, a las leyes de Dios, a los estatutos de Dios para la humanidad. Wow, pastora, tremendo. Entonces, otra cosa triste, pastora, que quiero comentar, ¿verdad? Y la comento con la intención de crear conciencia, ¿verdad? El sistema eclesiástico, en vez de estar más alineado al reino de los cielos y la palabra de justicia de Dios, está más alineada a las reglas que está impartiendo el sistema y al gobierno. Pastora. Bueno, el problema es que ha habido un engaño eclesiástico. Y cuando hay un engaño eclesiástico, pastores, y me van a perdonar lo que voy a decir, o amigo que me está escuchando, cuando la humanidad completa está siendo engañada por Satanás. Y uno de los propósitos de él ha sido engañar a la iglesia, a los hijos de Dios. Y cuando una iglesia se aferra al sistema de este mundo, no está aferrado a la palabra de Dios. Y al reino, el reino de los cielos. Exacto, porque entonces el reino que se está proclamando es el reino del ser humano. Y lo están confundiendo con el reino de Dios y su justicia, que son dos cosas diferentes. Pastora, tremendo eso. Entonces hay que tener discernimiento de espíritu y pedirle al Espíritu Santo de Dios que sea el que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Amén. Santo, tremenda revelación que acaba de traer. Vuelve a decirnos, pastora, nosotros somos un programa de conciencia cristiana y lo traemos. Si usted está así, ¿verdad? Cogíase, simplemente cogíase, vuelva a la palabra, vuelva al camino, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de religiones, aquí estamos hablando de la palabra. La palabra. Y pues quiero decir, ¿verdad? Si usted no nos sigue, si usted, ¿verdad? No ha visto los otros videos que venimos dando, en el otro video estábamos hablando de la redención de este cuerpo físico, ¿verdad? Que va a tener a consecuencia en un futuro. Ese video está por ahí colgado en las redes en YouTube. Puede suscribirse allí, ¿verdad? Y seguirnos para que usted reciba futuras notificaciones. Estamos en Facebook también como Renace 777, donde usted puede darle like a la página, puede seguirnos, puede compartir nuestro contenido para que así usted pueda edificar a otras personas, ¿verdad? Y estos temas que estamos trayendo de gran relevancia en estos tiempos. Así que les exhortamos, ¿verdad, pastora? A que comparta esa información, a que nos siga para que así, ¿verdad? Siga llegando esta palabra. Amén. Entonces, amén. Vamos a pasar, ¿verdad? A entonces desglosar este programa, ¿verdad? Vivimos por causa, todo esto está pasando porque vivimos el tiempo de dolor de parto, pero ¿verdad? Todos esos sistemas que mencionamos, ¿verdad? Si no están alineados totalmente a Dios, se van a hacer sistemas humanos. Es decir, si una iglesia que no está así totalmente alineada a Cristo y a su palabra y está llevando doctrinas falsas, o doctrinas que no son de Dios porque han sido engañados, o gobiernos, ¿verdad? Que la mayoría están engañados, o sistemas, todos vienen a ser sistemas humanos, es decir, que no están alineados a Dios, lamentablemente, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasará con esto? Caerán en el engaño, pastora, en este tiempo que vivimos. No estoy hablando del pasado, ni estoy hablando del futuro. Seguirá así, ¿verdad? Si no se corrigen, ¿verdad? Caerán en el engaño por el espíritu del anticristo y su iniquidad. Pastora, ¿el espíritu del anticristo está operando hoy día? Bueno, el espíritu del anticristo, como dice la palabra, está operando
desde antes del tiempo del apóstol Pablo. Wow. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros como iglesia de nuestro Señor Jesucristo tenemos que por obligación alinearnos a la palabra de Dios. Porque Exacto. si tú y yo como hijos de Dios o como pastores o como lo que nos quieran llamar, no nos alineamos a la palabra de Dios, sabemos que estamos alineados entonces a ese espíritu de engaño que está en el mundo y que se desarrollará más fuertemente a través de estos tiempos que estamos viviendo. Hay que estar alerta y despierto. Amén, pastora. Por eso vamos a pasar ahora, como tremendo, pastora, lo que acabas de decir. Hay que estar despierto y estar, ¿verdad? Conociendo la palabra. Por eso te estamos trayendo esta palabra para que entiendas en qué tiempo estamos. Despierta. Entonces, estos sistemas humanos caerán en el engaño de ¿quién? Número uno, el engaño donde caerán es el engaño del espíritu del anticristo. Vamos a ir a la palabra para eso. Pero ¿qué significa el espíritu del anticristo, verdad, pastora? El espíritu del anticristo es la persona, ¿verdad? Refiriéndonos a la humanidad, ¿verdad? O la humanidad que no ha creído y no sigue a Cristo, no ha reconocido a Cristo. Porque dicen, Cristo es religión, ese libro de la Biblia es religión. Pues mire, usted, aunque diga que usted es bueno, aunque diga yo no fumo, yo no bebo, yo voy a la iglesia a veces, aunque diga usted, pero usted no se ha convertido realmente y verdaderamente a Cristo, que vamos a estar trayendo un programa más adelante que es eso, convertirse verdaderamente a Cristo, ¿verdad? Si usted no ha pasado por ese proceso y usted dice que es bueno, ¿verdad? Dice la palabra que el único bueno es Dios, ¿verdad? Entonces usted lamentablemente, ignorantemente, permítanme decirle que usted, aunque usted no ignorantemente no lo sepa, el espíritu del anticristo está operando y lo vamos a probar ahora, ¿verdad? Lo vamos a probar ahora con la palabra porque es algo fuerte, pero nosotros te queremos traer la conciencia, la verdad de la palabra. Aquí no venimos con paños tibios y venimos a pasar paños, ¿verdad? Venimos a hablar con conciencia, con la verdad en las manos, pastora. Entonces, amén. El que no está alineado a Cristo opera el espíritu del anticristo. Pastora. Correcto. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice. Entonces, ¿dónde lo dice, pastora? Lo dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 2 al 3. Repito, Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 2 al 3. Búscalo en la Biblia que usted quiera, ¿sabe? Porque ahí le va a dar revelación. Dice el versículo 2, dice, del 2 al 3. En esto conoced el Espíritu de Dios, ¿verdad? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Número 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Es decir, dice, y este espíritu, ¿verdad? El espíritu que no ha confesado a Cristo, este espíritu del anticristo, ¿verdad? Este es el espíritu, dice la palabra, del anticristo, lo que te dijimos arriba, ¿verdad? Y el cual vosotros, dice Juan, le está diciendo Juan a la iglesia, ¿verdad? El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Pastora, dinos ahí. Ya está operando. Desde el tiempo de Juan. Y lo estamos viendo. ¿Cómo lo estamos viendo, pastora? En el caso de los gobiernos, lo dijimos ahorita. Bueno, lo estamos viendo en las leyes que se están levantando en el sistema de gobierno. Chacho. Hay un totalitarismo de parte de los gobiernos. Sí, vamos a hablar de las leyes de Estados Unidos. Ahí nos quedaríamos hablando aquí ahora. Porque el programa se iría en hablar de cosas que están haciendo transgresiones en contra de la palabra de Dios. Pero como le han dado la espalda a Dios, pues eso tendrá su juicio. Nuestra educación. Oye. No entremos más adentro. Pero está poderoso eso. Y ahí mismo lo dice, pastora. Juan lo que está diciendo es que el que no tiene, ¿verdad? No ha reconocido a Cristo,
como que vino a este mundo en carne, ¿verdad? En carne como humano y como Dios, pues no es de Dios. O sea, y entonces si no es de Dios, no tiene el Espíritu de Dios. Y si no tiene el Espíritu de Dios, ¿qué espíritu tiene? Pastora, ¿qué espíritu tiene? El del anticristo. El del anticristo. Eso es duro, pero hay que decirlo. Tú sabes, usted que me escucha, usted tiene que venir a Cristo. Usted no piense más, o sea, no porque yo te lo digo y te lo estoy imponiendo, porque el conocimiento de la palabra dice eso, ¿verdad? Si usted está fuera de Cristo, usted opera en el espíritu del anticristo. Entonces llega a Cristo, ¿sabes? Llega a Cristo porque es necesario, estás peligrando. Entonces, pastora, vamos a ir al punto número 2 rapidito, que es la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad para ti, pastora? Bueno, el conocimiento que yo tengo de iniquidad es todo aquello que se levanta en contra de las leyes, los estatutos de Dios. Santo. Amén. Eso es así. Eso es así. Entonces, más definido, la iniquidad es el sistema que usa el anticristo, ¿verdad? El espíritu del anticristo. No estamos diciendo, pastora, vamos a aclarar, no estamos diciendo que el anticristo está manifestado. Estamos diciendo el espíritu del anticristo. Es diferente decirle el espíritu del anticristo está operando que el anticristo. Porque por ahí hay gente que no sabe ni cuando uno habla quieren llevarlo de otra manera. ¿Ah? Y quieren lo que uno dice, quieren ¿sabes? Decirlo de otra manera. Pues lo repito. Estamos diciendo que el espíritu del anticristo que está operando desde el tiempo de Pablo y de Juan y viene hasta ahora. ¿Ves? Que ahora hay más maldad todavía, porque imagínate, si viene desde allá. Entonces, otra cosa es, pastora, que la iniquidad es la maldad, el pecado. Eso representa la iniquidad y representa la transgresión de las leyes de Dios. ¿Qué significa la transgresión de las leyes de Dios? Como dijo la pastora Gladys, ¿verdad? Estar en desacuerdo o estar en contra de Dios. O sea, si tú hasta el día de hoy, oyente que estás ahí, amigo, amiga, tú no estás creyendo totalmente en la palabra de Dios, tú estás en contra de Dios. Si tú dices eso es libro de hombres, tú estás en contra de Dios, ¿sabes? Y te lo queremos traer en conciencia porque es necesario creer en ese libro, en la Biblia, en la Sagrada Escritura, porque esa es la verdad. Entonces, vamos a pasar rapiditamente, ¿verdad? Al versículo que nos habla de la iniquidad. ¿De qué es lo que es la iniquidad? Bíblicamente. ¿Dónde nos habla de eso, pastora? Nos habla en 2 de Tesalonicenses, capítulo 7, Segunda de Tesalonicenses, versículo 7, al 8. Pastora, dice de esta manera, Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses, porque ya, ese es Pablo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, ¿verdad? Hoy día, o sea, que lo detiene. Hasta aquel día también pasaba. Hasta que él a su vez se ha quitado de en medio 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, aquel a quien el Señor, ¿verdad?, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pastora Grade, vamos, coméntanos ahí en base a eso de la iniquidad. Sí, uno de los puntos importantes de esa iniquidad, y vuelvo y lo traigo a reducir, es cuando ahora mismo vamos a coger Puerto Rico, cuando vemos los padres que tienen una lucha con el sistema grande de educación de sus hijos. Ese es un espíritu de iniquidad que se ha levantado en el sistema educativo, cuando van a enseñarles doctrinas erróneas de moral establecidas por años y las quieren cambiar, quieren presentar unos patrones antibíblicos. No, eso es iniquidad, porque eso se llama pecado. Eso se llama transgresión de la ley de Dios. Por eso hay que conocerla, ¿verdad? La palabra. Bueno, tremendo, pastora. Proseguimos. Entonces, pues, por esta razón, pastora, por esta razón es que el espíritu del anticristo está operando, y la iniquidad, que es su sistema, él opera en maldad.
y está saliendo cada día más. Pero hay una razón también, pastora, ¿verdad? Que nosotros, los hijos de Dios y las hijas de Dios, no podemos, escuche bien, no podemos someternos a sistemas de este mundo en este tiempo específico. Y cuando digo que no podemos someternos es que no nos afejemos a las cosas comúnmente como eran. ¿Por qué? Porque van a estar en engaño. Se lo hemos explicado. Refiérase así. Número 1, a leyes de gobiernos tiranos. Va a haber tiranía, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos someternos a esa tiranía. La iglesia no es tirana, ¿verdad? La humanidad no debería ser tirana, no debe someterse a gobiernos tiranos, ¿verdad? Leyes de salubridad por imposición. ¿Cuándo acá tú puedes dejar imponerte algo por imposición, Gladys? Eso viene de Dios, cuando vienen las cosas por imposición, Gladys. No. No. Sabemos entonces, que no. Si tú quieres saber, Gladys, si tú quieres saber cuando algo del sistema de salud, si vamos a hablar así, viene de Dios, tiene que venir diciendo a voluntad tuya, pues hazlo. Si tú quieres lo puedes hacer, pero si tú quieres no lo puedes hacer. Está a tu conciencia hacerlo. Pero si viene diciendo no, que es obligado, ¿viene de Dios o no viene de Dios? No viene de Dios. Porque ese es el sistema que ha establecido el hombre. Exacto. Y lo va a seguir desarrollando. Por algo entonces no viene de Dios, ¿sabes? Porque se está viviendo el tiempo de dolores, ¿verdad? Nosotros estamos parados el tiempo. ¿Qué significa el tiempo de dolores de parto? Tiempo antes del fin. Si usted no sabe dónde está parado, pues ese es el tiempo que vivimos. Entonces, y es tiempo antes que se desarrolle o se revele algo. En el caso de la mujer es su hijo. Exacto. Que se revele algo. Y vamos a hablar de eso ahorita. Entonces, por tal razón, ¿verdad? Tampoco estar sometido a visiones de religiones denominadas. Estuvimos hablando de eso en otros videos, ¿verdad? Dios no quiere que nosotros seamos religiosos. Dios quiere que nosotros pregonemos, aceptemos y llevemos en nuestra boca la justicia del reino y su palabra. No más nada. Entonces, bueno, yo te quiero atraer algo. Cuando nosotros nos amparamos en la religión, cometemos una serie de errores. Porque adquirimos unas enseñanzas que muchas veces no están en la palabra de Dios. Exacto. Bueno, pastora, lo cejaste ahí y yo sé, ¿verdad? No voy a entrar en detalle, pero entiendo lo que estás diciendo. O sea, vienen doctrinas y cosas que han venido del hombre. Pero bueno, entonces vamos a seguir. Entonces, tampoco podemos estar afejándonos, pastora, al sistema monetario existente. Es decir, nosotros vivimos en el sistema del dólar, pero el dólar no puede ser un Dios para mí, porque el dólar puede caer, pastora. Que va a caer. Exacto. Dime tú si vamos a Joma, en el tiempo de Joma, si el denario era el denario de Joma, eso no cayó. Pueden caer los sistemas, no son para siempre. Caen los gobiernos. Pues, entonces tú sabes, la palabra está hablando. Vivimos en el tiempo de dolores, tiempo de arrepentimiento, tiempo de conversión a Dios, tiempo de catástrofes, tiempo de cosas, y no podemos parar eso. Vamos a hablar más de ahorita, ¿verdad? Lo que tenemos que alinearnos al reino de Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener sagacidad en este tiempo, ¿verdad? Los hijos de Dios y las hijas. Y cuando me refiero a los hijos de Dios y las hijas, pastora, ¿quiénes son los hijos de Dios y las hijas, pastora? Los que han confesado a Jesucristo como su Señor y son estudiosos de la palabra y conocedores de los tiempos que estamos viviendo, conocedores de la palabra profética de Dios, no la palabra profética del hombre. Es decir, pastora, tú estás queriendo decir que tienen que tener el discernimiento de espíritu. Eso es un don. Debieran de tenerlo los hijos de Dios. Eso es un don del espíritu, de los pero 9 no dones. todos lo tienen. No todos lo tienen, lamentablemente. Aquí no estamos acusando a nadie, simplemente que lo tengan, procúralo, porque si no, no vas a saber dónde estás parado. O sea, métete en relación con Dios. Entonces vamos rapidito a explicar, ¿verdad?, qué significa el tiempo de los dolores. Punto número 1. Escuche. Punto número 1. ¿Qué significa el tiempo de dolores? ¿Sabe?
el tiempo que vivimos hoy día, valga la redundancia, es un tiempo que vivimos en 2021 por causa de que, Gladys, por causa del cumplimiento profético de la palabra de Dios. ¿Es palabra de nosotros, Gladys? No. Es profético, escatológico. Correcto. Es decir, pastora, te voy a hacer esta pregunta. ¿El tiempo de dolores de parto es un tiempo apocalíptico? Correcto, completamente. Ajá. Si alguien me pregunta a mí, ¿estamos viviendo el apocalipsis? Yo le digo, sí, al inicio. Pero ¿quién sabe eso hoy día? Si le preguntan a un pastor o le preguntan a alguien, no sabe ni qué decirle. No, todavía la tribulación. O que sí. Pues mire, tenga cuidado, porque si usted no está donde está parado. Si vivimos el apocalipsis ya al principio. El tiempo de los dolores es principio, ¿sabe? Pero usted tiene que saber cómo le va a decir eso a una persona, ¿verdad? Usted tiene que saber explicarlo. Pastora. Exacto, estamos viviendo los tiempos apocalípticos. Y es tiempo antes del fin. O sea, no podemos estar ya durmiendo. Se supone que estuviéramos predicando en las calles. Se supone que estuviéramos trayendo muchas cosas. Entonces, pastora, otra cosa es, ¿verdad? Que eso significa que por causa que la humanidad que no se ha convertido a Cristo, ¿verdad? Se alejó de una relación a Dios y dependencia de Dios, ¿verdad? Ya no depende de Dios y depende más de los sistemas y del engaño. Es engañada con el mal que se ha levantado, porque ya está cogiendo ese mal, ¿verdad? Son los dolores, amén. Son los dolores de la creación. ¿Y qué es la creación, pastora? Con la creación. La creación está gimiendo. Sí, y la creación es la tierra, el agua, el cielo, los animales. Nosotros somos formación de esa creación. También se nos cataloga como creación, pero debemos entender el detalle que somos formación de esa creación, ¿verdad? Nos formaron de la tierra, pero, ¿verdad? No vamos a seguir explicando eso ahí, sino para que usted entienda, ¿verdad? Que por causa, por eso se le llama dolores de parto, porque nosotros, los hijos, la tierra y toda la creación está teniendo un dolor. ¿Y eso qué significa, pastora? Significa que está gimiendo, que se está manifestando, que está buscando, ¿verdad? Que alguien la redima, como nosotros, está buscando una redención, que es lo que estamos hablando en el otro video. Entonces, esos dolores significan, ¿verdad? Que si hay un parto, tiene que haber una aparición, pastora, ¿verdad? Correcto. Tiene que haber una aparición. Y el dolor de parto duele y la aparición dolirá. Bueno. Entonces, vamos a entrar, ¿verdad? Pero ¿por qué hay este dolor, pastora? Este dolor es porque todo eso, la creación, ¿verdad? Que es la tierra, el agua, los animales, nosotros los hijos de Dios, valga la redundancia, estamos alineados a Dios y manifestamos un dolor, ¿verdad? Manifestamos, es ¿verdad? Es un aviso. Aleluya, pastora. Pero ¿por qué causa nosotros tenemos dolores? ¿Sabes? ¿Por qué causa la tierra tiene dolores? ¿Por qué causa hay catástrofes y todas esas cosas? Porque tiene un dolor de ¿qué? Porque no soporta el engaño, pastora. Ya la tierra no soporta el engaño. Ya los hijos de Dios no soportan las mentiras. Ya el pecado, la iniquidad, la maldad. Por tal razón estamos viviendo en este tiempo, porque ya esa maldad se ha elevado a un punto demasiado alto. Pastor. Entonces vamos a hablar de Romanos 8:22 para que nos comentes este versículo, ¿verdad? Romanos 8:22. Porque sabemos, dice la palabra, ¿verdad? Porque sabemos que toda la creación, lo que hablamos ahorita, ¿verdad? Gime. ¿Qué significa gemir, verdad? Está en angustia, está en clamor, ¿verdad? A una está con dolores de parto hasta ahora, pastora. Y eso lo decía Pablo, imagínate. Pablo estaba profetizando. Quiere decir que tanto el planeta Tierra como los seres humanos o como la iglesia de Jesucristo están esperando la redención. Amén.
Eso es lo que Y debemos porque estar. como nosotros dijimos en la otra clase, que era redención, era salir, salir, ¿sabes? El Señor nos viene a buscar, vamos a ser Exacto. redimidos. Exactamente, ¿verdad? Eso estamos hablando en la otra clase, ¿verdad? De esas cosas, vamos a ser redimidos, ¿verdad? Por causa de él. Pero hay mucha gente que a veces se pregunta, ¿verdad? ¿Por qué es que hay un control climático? Y dice, es el clima, y se lo echan todo al clima. Pero usted sabe qué, pastora, el clima no se comporta por sí solo, ¿sabes? La tierra no se comporta por sí solo. La tierra se comporta porque Dios estableció unas leyes. Y la tierra se comporta porque lo que está escrito ya tiene que cumplirse. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? ¿Sabes? Hay un descontrol climático donde usted está viendo en Europa unos cataclismos, unos hoyos que salen, unos tormentas que se está, lo que hay unos aguaceros que están inundando todo, unos fuegos en otro lado, unos descontroles, porque se cumple el tiempo de dolores. Este es el tiempo de dolores. Y las Américas no están en excepción de eso, pero yo no voy a entrar ahí. No está en excepción de eso, pero bueno, yo no voy a entrar ahí. Pero, ¿verdad? Vamos a ir a Mateo 24:8, pastora. Dice, y todo esto será principio de dolor. Mateo no estaba hablando, ¿verdad?, de unas señales que van a ocurrir, ¿verdad? Pero habla de la palabra ahí bien claro, principio de dolores, ¿verdad? Que no es que nosotros nos los inventamos, esos principios de dolores, sino que está ahí escrito, ¿verdad, pastora? ¿Nos puedes comentar de eso? Coméntanos algo de eso. Sí, bueno, la palabra de Dios, una de las cosas por la cual la tierra también está gimiendo es porque bíblicamente, cuando tú estudias la palabra, tú ves que nuestro Padre Celestial le dijo a la gente que cada 7 años la tierra tuviera un reposo para después volver a sembrar. Pero nosotros los seres humanos no hemos hecho eso. Wow. Sí, la hemos maltratado. Por eso es que hemos maltratado nuestra tierra. El pecado, sí. La mentalidad del ser humano, que siempre ha sido desobedecer a Dios. Wow. Eso es así. Entonces vamos a proseguir, ¿verdad? Pero tenemos que explicar algo, pastora. ¿Sabes? Nosotros no vivimos ese principio hoy día de dolores. Ya estamos más acelerados desde el principio, ¿verdad? Es decir, o sea, cuando hay un principio, hay un principio. Pero yo entiendo, pastora, que ese principio, o donde se ha venido manifestando este evento, o este tiempo de principio de dolores de parto, entiendo yo, y bajo mi revelación, viene siendo como de ese tiempo de acá, donde hubieron esas manifestaciones de las Torres Gemelas, ¿verdad? Donde hubieron unos rumores de guerra, y hubieron unas cosas, ¿verdad? Cogió como otro giro las cosas del mundo, y entiendo yo, ¿verdad?, que posiblemente puede ser de más atrás, pero entiendo yo que desde esa temporada ya ha cogido ese tiempo del fin, que muchos no se dieron cuenta, pues por supuesto, pastora. Y se aceleró más en el 2020, con la pandemia, que el ser humano nunca había experimentado lo que hemos experimentado a nivel mundial, como lo pasamos el año pasado. Exacto, pastora. Y si yo quisiera explicar un poquito más de esto de las Torres Gemelas, pero sí, rapidito, ¿verdad? Si vamos a explicar un poquito, porque yo entiendo eso, porque ahí había una manifestación de la sinagoga de Satán. La sinagoga de Satán son los talibanes, ¿verdad? Son la gente que van a hacer el ministerio del anticristo, ¿verdad? Y hoy en día ellos han tomado control de su país, Afganistán, ¿verdad? Los talibanes. Por tal razón, aquí hay una conexión, hay que una conexión con lo de las Torres Gemelas y lo que está ocurriendo hoy día. Es profético, es algo, ¿verdad?, que yo recibo por revelación y le he recibido por otros videos de otros ministros, y lo menciono, ¿verdad?, como Bolaine. He escuchado videos de Bolaine y wow, una cosa poderosa lo que él está hablando. Entonces, por tal razón debemos entender, ¿verdad?, que el tiempo de dolores no estamos viviendo el principio, estamos viviendo ya más de un principio. Yo diría que posiblemente no sé decirlo, ¿verdad?, si una mitad o más de la mitad. O sea, pero estamos acelerándonos a la venida de Cristo, vamos a decir así, al arrebatamiento. Amén. Y al tiempo de parto. El tiempo de parto es el parto del anticristo, que va a parir el anticristo, ¿sabes? El hijo de iniquidad, eso no lo entiende la persona.
O sea, la maldad va a parir. ¿Cómo va a parir esa maldad? Ese gemir de la tierra y ese, con esa, la maldad lo que para es maldad. ¿Sabes? Porque hay dos vertientes, pastora. Está la vertiente de nosotros en la iglesia, que es la redención, el arrebatamiento, pero está la vertiente del mal que va a seguir. Y los que van a vivir ese tiempo son los que no han caído en Cristo. La tribulación, la ira, la gran tribulación. Así que venga a Cristo usted, porque nosotros estamos aquí trayendo conciencia para que usted se alinee a Cristo de verdad y estudie la Biblia. Amén, pastora. Amén, amén. ¿Tienes algo que comentar sobre eso? No, está bien. Entonces, pues vamos a entrar rapiditamente al punto número 2, ¿verdad? El punto número 2 que estábamos hablando, que son cuáles son las señales que Cristo nos dejó para saber si vivimos el tiempo de dolores, ¿verdad? ¿Cuáles son, repito, punto número 2, que las señales que Cristo nos dejó? Las señales, dice ahí, del pastor, las señales de la iglesia, las señales de la denominación. ¿Qué dice ahí, pastora? ¿De quién? ¿De quién? De Cristo Jesús, de Jesucristo. De Cristo, el jefe, el líder, la estrella, ¿verdad? El rey de reyes, nuestro guía, el soberano, el príncipe de paz, el que nos guía, porque si Él no nos guía y nos dejó esas señales, ¿para qué? Para identificar el tiempo que precisamente vivimos hoy día. Vamos a ir rapiditamente a Marcos para que, pastora, entres en escudriñamiento conmigo de Marcos, ¿verdad? Marcos capítulo 13, versículo del 5 al 8. ¿Qué dice Marcos? Ahí, va a hablar de las señales. Vamos a hablar de las señales. Pastora, valga la redundancia, lo quiero especificar de nuevo. Estas señales son las que nos van a decir qué tiempo que vivimos y el tiempo antes del fin. Cristo lo especificó. O sea, no es tiempo del fin. O sea, es decir, la iglesia va a pasar el tiempo antes del fin. Yo la catalogo, el tiempo antes del fin, yo lo catalogo como pretribulación. ¿Ves? Un tiempo que no es que la iglesia que se cree que se va a zafar de cosas, no, ahí lo dice. Sí, lo que estamos viviendo. Entonces mira lo que dice ahí, Marcos capítulo 13, 5, 8, dice, Jesús respondiendo les comenzó a decir, ¿verdad? Mirad que nadie os engañe. Vamos a parar aquí, ¿verdad? Primera señal. ¿Cuál es la primera señal que va a haber en estos tiempos? El engaño. Del fin. El engaño, pastora. Pero ¿por parte de quién, pastora? ¿Por parte de quién? ¿Quién es el que va a engañar? Van a engañar. Del engaño viene de todas partes. Pero es Satanás el que se está levantando. Por eso. Pero usando todas las áreas. Usando todas las áreas, ¿verdad? Que es lo que explicamos ahorita, ¿verdad? Que no esté alineado a Dios, Satanás lo usará con el espíritu del anticristo. Y el que no esté con Cristo verdaderamente, lamentablemente, el que no esté con Cristo verdaderamente, no lo digo por juzga, lo dice Juan allá. Vaya para atrás el video y léalo, ¿verdad? Lo dice Juan, voy a decirlo de nuevo. Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículo del 2 a 3 lo dice bien claro. El que no esté alineado a Cristo opera en el espíritu del anticristo. No lo digo yo. Ya usted me escuchó cuál versículo es. Y el que, ¿verdad? Será, esto es diabólico, ¿verdad? Porque es así. Y será de diferentes maneras. Eso incluye los sistemas de gobierno, los sistemas religiosos humanos. Religiosos humanos, no deben ser religiosos, sino deben ser alineados al reino de Dios y los cielos, y pregonando el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Los sistemas de salubridad que quieren todo por imposición, todo sistema que no da gloria y obedezca a Dios, Gladys, será usado por el anticristo, ¿verdad? El espíritu del anticristo. Coméntanos. Sí. Todo es como tú dices, que no está alineado a la voluntad, a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, está operando en el espíritu del anticristo. ¿Y esto es negatividad o pesimismo mío, pastor? No, esto es un despertar que estamos trayendo. Es la verdad. A que despierten. O sea, que es la verdad. ¿Yeah? Es la verdad. Entonces, pero dice la palabra. No amén. lo están diciendo tú ni yo. Lo está revelando el primer libro de Juan. Ajá, y aquí hay precisamente Marcos 13:5, ¿verdad? 13:5, esa es la primera señal. Esa señal, pastora,
está teniendo cumplimiento continuo. ¿Por qué? Porque va a haber un engaño desde este tiempo que vivimos de dolores hasta el tiempo del fin, el tiempo de la tribulación, los 7 años, lo va a ver. Entonces esa señal es un tiempo continuo, es decir, ya lo estamos viendo. Si ya lo estamos viendo, esa señal es la que pregona que vivimos ese tiempo de dolores, ¿verdad? Vamos rapidito a entrar en el capítulo 6, ¿verdad? Para que nos comentes, pastora. En el capítulo, versículo 6 dice, Marcos capítulo 13, versículo 6 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Segunda señal antes del fin, pastora. Sí, el engaño, los falsos maestros, falsos maestros, falsos profetas, falsa falsos doctrina, apóstoles, falsas enseñanzas dentro de las congregaciones, herejías antibíblicas dentro de las iglesias, fábulas, lemas filosóficos, mucho misticismo, religiosidad. La religiosidad es algo que para completamente la manifestación del Espíritu y para completamente el espíritu profético, para completamente castra a una iglesia. Entonces nosotros queremos decir, ¿verdad?, que mayormente estas falsas enseñanzas las están viviendo las iglesias que yo le digo así, las iglesias del sistema, las iglesias que yo considero que son más del sistema que de Cristo, ¿verdad? Ya le sirven a dos señores, ¿verdad? Están enseñando cosas de Cristo, pero también enseñan cosas falsas, ¿verdad? Porque por estar en visiones de hombres. Entonces, por tal razón son sistemas, iglesias tibias, iglesias del sistema, ¿verdad? Tenemos que tener esa conciencia. Y si usted se está dando cuenta que usted está en una iglesia del sistema, mira, vaya de allí y pida revelación y qué sé yo. Pídale revelación para que usted tenga una iglesia que revele el reino de Dios verdaderamente y su justicia, no otra cosa, ¿verdad? Entonces, esa profecía, pastora, o esa señal, que es la segunda señal, está teniendo también ahora cumplimiento continuo. Pastora, coméntanos si ya no se ve parte de una apostasía, ¿verdad? Coméntanos. De la apostasía. Si ya se ve. Claro que se ve. Hace tiempo que viene caminando. No en totalidad, pero la vamos a ver más intensificada dentro de unos cuantos años más. Bueno, valga la redundancia, pastora, esa es una de las señales que daba Pablo. La apostasía, ¿verdad? Y yo entiendo que él está hablando de un tiempo donde totalmente dejarán a Cristo, totalmente. ¿Sabes? Porque por causa de buscar cosas buenas del mundo, de estar bien en el mundo. Sí, porque hay mucha gente que no entiende el término de apostasía. Apostasía es alguien que ha conocido la verdad, ha sido un hijo de Dios y ha dicho, no voy a seguir más nada, me voy, ya no creo en eso. Sí, que anda en falsas doctrinas, tan sencillo, anda en falsas doctrinas, se corrompe. Entonces, vamos a Marcos 13:7, que es otra señal más que nos da, ¿verdad?, de este tiempo que vivimos hoy día de dolores, ¿verdad? Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, dice la palabra, porque es necesario que suceda así, pero aún no será el fin. Tercera señal antes del fin, pastora. Coméntanos de ahí. La señal antes del fin. Tercera. ¿Cuál? Esa que dice que no oigáis de guerras ni rumores de guerra. No, que no oigáis de guerra ni de rumores de guerra. Bueno, nosotros sabemos que la palabra de Dios nos dice que vendrá una guerra, la tercera guerra mundial. Sí, pero esas son las rumores, esas son las rumores. Ajá, que va a ser el Armagedón. Pero antes de que llegue ahí, nosotros vamos a seguir viendo los conflictos que se van a hacer, las alianzas que van a hacer las naciones. ¿Para qué? Para que entonces, a través de esos conflictos peligrosos, surja el hombre que supuestamente va a traer una paz ficticia al mundo. Exacto, pero esa tercera señal, pastora, valga la redundancia, no son guerras, son rumores. Por tal razón yo los vengo viendo, esos rumores los vengo viendo desde el atentado de las Torres Gemelas y viene teniendo cumplimiento desde muchos años atrás, ¿verdad? Y sigue en continuidad hoy mismo, pastora, hoy mismo, ahora mismo, a la fecha del 14 de septiembre del 2021, están habiendo rumores de guerra hace rato.
¿sabes? De que este le va a meter las manos a este, de que Irán pero no ha habido una guerra, es rumores de guerra, ¿sabes? ¿Qué podemos decir? Por eso es que entendemos nosotros los entendidos, los que estamos despiertos, que vivimos el tiempo de dolores de parto. Eso se está cumpliendo y seguirá continuo en este tiempo, antes y cuando venga el fin. Pero rapidito, vamos a entrar a la cuarta señal, ¿verdad? Que es el Marcos 13:8. Dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambre, alboroto. Principios de dolores son estos. Vamos a desglosar, porque aquí hay alrededor, en este versículo hay alrededor de 3 señales. Vamos a ver, sí, como de 3 señales, ¿verdad? Y esta cuarta señal de la que vamos a hablar, porque aquí la palabra pastora, vamos a traer esto a conciencia, ¿verdad? El versículo Marcos 13:8 nos está hablando ahí de más o menos, la palabra le da un orden, pero no quiere decir que eso tenga un orden, esas señales tengan un orden específico. Nosotros el orden lo vamos a saber según lo vayamos viviendo. Uh-huh. Pastora, ¿qué tú nos dices de eso? Correcto, o sea, que correcto. No podemos buscar órdenes, ¿eh? Según se vayan desarrollando. Según se vayan desarrollando. ¿Y cuántas no se han desarrollado ya? Como venimos explicando. Entonces, rapidito vamos a entrar a la señal 4, ¿verdad? Que habla aquí el 13, Marcos capítulo 8, que dice, habrán terremotos en muchos lugares. ¿Por dónde es eso, pastora? Por el globo terráqueo, ¿verdad? Y mucha gente dice, pero siempre han existido, sí. Siempre ha existido guerra, rumores de guerra, terremotos, de todo. Pero lo que pasa es que en el tiempo de dolores se intensifican más que antes. Porque antes escuchamos de un terremoto como un año, pero ahora es casi todos los días. Por eso te pregunto, pastora, los terremotos que están ocurriendo ahora son cada vez y en todo el mundo. Es más intenso, más intenso. Pues no estamos exentos de eso y no se sabe que pueda venir, ¿verdad? No es pesimismo mío, pero preparado. Entonces, esta señal, esta cuarta señal, ¿verdad? Yo la estoy poniendo en orden así, pero no estoy queriendo decir, ¿verdad? Órdenes. No sé si me va a entender la audiencia, ¿verdad? La pongo como cuarta señal, ¿verdad? Pero viene teniendo cumplimiento y sigue en continuidad. ¿Cuándo tú has visto que hasta ahora han parado los terremotos, pastora? No. Y eso quiere decir que posiblemente... Ni los rumores de guerra tampoco. Pues sigue en continuidad. Entonces se está cumpliendo esa señal y sigue en continuidad. ¿Estamos claros ahí? Entonces, eso es otra cosa que revela el tiempo de dolores. Señal número 5, como dice ahí, y alboroto. ¿Qué son alborotos, pastora? Pues los alborotos son las marchas. Todo lo que vimos en el 2020. Todo lo que vimos en el 2020, las personas protestando, esos son alborotos. Eso es. Exacto. Entonces vienen por causa de las injusticias. Estamos viendo injusticias hoy día. Por montones. Yo me en todos los lugares. Pero es que es la verdad. Que ni la iglesia se escapa. Ni la iglesia se escapa. Entonces, tiranías en contra de los derechos humanos, esos son alborotos los que están viendo. Y no los vemos aquí nada más, los vemos en todo el mundo. También alborotos. Perdona que te interrumpa, hay tiranía, como tú dices, sobre los derechos humanos, pero también hay una tiranía también eclesiástica. Bueno. Eso está corriendo en todos los ámbitos de la sociedad. Exacto. Eso está profundo lo que dice ahí, pero no vamos a entrar ahí. Eso está profundo. Entonces, otra cosa, pastora. También los alborotos se vienen por causa de grupos de maldad. Es decir, que si yo ahora me levanto contigo a protestar por un derecho o por decir, mira, yo estoy en contra de, por un ejemplo, yo estoy en contra del aborto, viene y se meten grupos detrás de mí a tratar de alborotar la cosa, un grupo de maldad. Eso lo vamos a ver, grupos de maldad.
queriendo, tú sabes, intensificar las cosas, queriendo echar unos contra otros. Eso lo estamos viendo ya desde hace tiempo, ¿verdad? Como los grupos estos que le dicen los antifaz y esas cosas. Y si seguimos hablando por ahí no terminamos. Entonces, esa es una señal, ¿verdad?, que está teniendo cumplimiento ahora. Pastora, mira, te voy a hablar de algo que nadie habla, pero, ¿sabes? Los alborotos también vienen por estas entidades que dicen ser entidades que son para los derechos humanos, pero le llaman la ONG, que son organizaciones que no son gubernamentales. Pero muchas veces organizaciones que no son gubernamentales vienen financiadas por personas que tienen unos intereses macabros. Pero no voy a entrar ahí. Y a veces dicen que son buenísimas, que son de derecho, y qué sé yo. Pero no sé si has oído hablar de eso, pastora. No sé si has oído. Yo claro que he oído hablar en la primera organización que se fundó fue cuando se organizaron las clínicas de aborto. ¿Y quién las vaqueaba? Una organización ONG prestigiosa, que daba buenos billetes. Money, cachi. Entonces nadie decía que era malo. Pero ¿cuál fue cuál fue el resultado? Lo digo, matar criaturas indefensas. Wow, pero cada cual, ¿verdad? Y pues por eso que están las clínicas que le llaman DA, que no voy a decir. Tenemos que traer conciencia sobre eso. Eso no va, ¿verdad? Eso no está alineado a Dios. Y entonces, número 6, ¿verdad? Marcos 13, capítulo 8, todavía seguimos hablando de Marcos 13, capítulo 8, número 6, habrá hambre, dice ahí, habrá hambre. Pastora, cuando analizamos los países o las naciones del globo terráqueo, ¿verdad?, esta profecía tiene un cumplimiento parcial, es decir, viene cogiendo un aceleramiento y en algunos países o naciones vienen ya padeciendo de hambre. Coméntanos. Bueno, ahora mismo las estadísticas en los Estados Unidos dicen que hay tantos millones de personas en hambruna. Y supuestamente por eso el gobierno americano ha dado tanto dinero para alimentos. Ahora, ¿hasta qué punto la humanidad misma está permitiendo eso? No lo sabemos. Wow, eso es profundo lo que acabas de decir. No pero pastora, esas hambrunas que han venido con un cumplimiento parcial, la palabra dice ahí hambres, ¿verdad? Como si fuera global. ¿Dónde mayormente está cogiendo cumplimiento? Entiendo yo que se ve más al lado de, ¿sabes?, al oriente. Sí, en los países pobres. Como esos países, ¿sabes? El oriente, se entiende lo que es el oriente. ¿Entiendes? Como Europa, para allá, ¿sabes? Esas cosas. India, África. Exacto. Tú sabes. Ahora yo te hago una pregunta, pastora. Si la palabra está hablando aquí de hambre, nosotros estamos extensos de pasar por eso, de que se provoque posiblemente una hambruna. No. Todas las naciones están expuestas. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Sí. Pues, entonces entiendo yo que es muy posible que nosotros veamos esa señal, ¿verdad? Que veamos esa señal. Entonces, yo podría decir que esta señal de la hambruna, ¿verdad?, tiene cumplimiento, ¿verdad?, parcial en algunas regiones, pero espera por otras regiones mundiales. Es decir, que está cogiendo un cumplimiento acelerado, pero no nos vamos a salvar nadie de esto, ¿verdad? Es decir, que el sistema va a colapsar por algún lado o lo van a hacer colapsar, ¿verdad? Y no hablo monetariamente, hablo del alimentario, ¿verdad? Número 7, ¿verdad? Señal número 7 que habla Marcos capítulo 13, versículo 8. Esta es la señal, ¿verdad?, para dar culminación a este programa. Dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esto habla, pastora Gladys, ¿verdad?, de algo que ya está comenzando a tener un giro contundente, ¿verdad? Es decir, como estamos hablando ahorita, ya con los rumores y algunos conflictos de guerra, está tomando lugar poco a poco, ¿verdad?,
lo que será el tiempo donde comienza una tercera guerra mundial por poder. Coméntanos, pastora, por poder. Bueno, sabemos que hay dos reinos y hay dos gobiernos. Está el reino de la luz y está el reino de las tinieblas. Está el reino de la luz, el reino de los cielos. Y está el gobierno de Dios y está el gobierno de Hasatán. Entonces hay un conflicto entre esos reinos. Exacto. Entonces lo que vamos a ver aquí, cuando la palabra dice que se levantará nación contra nación, dejándolo ahí, está hablando de una guerra, pastora, porque no está hablando ya de un rumor, está hablando de que cuando tú te levantas contra otra persona, es que tú le metiste en las manos, ¿sabes? En este punto está hablando de que una nación va a querer más poder que otra y se va a querer levantar contra esta, porque esta dice: yo quiero más poder que tú y te voy a oprimir, ¿ves? Entonces eso lo va, y dice nación contra nación, quiere decir que va a ser global, ¿ves? Va a ser global, es lo que habla de una tercera guerra mundial. Pero tenemos que decir, ¿verdad?, que esto espera por cumplimiento, es decir, posiblemente está muy cerca de cumplirse, pastora Gladys, pero todavía no ha cogido el giro, ¿verdad?, de iniciar una guerra mundial, porque no la hemos visto. No, pero yo te voy a decir algo. Cuando Irak, Irán, Siria, Turquía, Jordania y todas esas naciones tengan una coalición, que se unan todas con un mismo propósito para atacar a una nación, y en este caso sería Israel. Porque siempre el foco es Israel. Ahí es donde el mundo va a peligrar y donde la gente van a coger mucho más temor del que tienen hoy en día. ¿Por qué? Porque todas esas naciones están equipadas con armas nucleares. Sí. Entonces ahí es donde viene esa palabra que se cumple cuando se desatan los sellos. Que entonces aparece el príncipe, supuestamente, que viene en un caballo, con un arco. No vienen son de guerra, vienen son de paz, de poner paz. ¿Pero por causa de qué? Por causa de la profecía de Daniel, capítulo 9, versículo 27, que dice que tiene que haber la confirmación de un pacto en ese tiempo para que haya una paz totalitaria. No es una paz, ¿verdad? Por eso es que entendemos que tiene que darse el inicio de una tercera guerra mundial, como está diciendo la pastora Gladys. ¿Para qué? Para que se cumpla la señal de la manifestación del inicuo, porque el inicuo es el que va a tener poder de poder establecer ese último pacto, que será ficticio, porque luego, ¿verdad?, si vamos a ir a una revelación, ¿verdad?, escatológica, profética, podríamos decir que nosotros, ¿verdad?, que toda la humanidad, incluyendo la iglesia, ¿verdad?, va a haber esa guerra. ¿Por qué? Porque esa guerra, y no se sabe si nos permita ver, ¿verdad?, la señal de la confirmación. No se sabe, ¿verdad?, porque eso lo determinará Dios. Pero posiblemente nosotros estemos en un punto donde Dios o Cristo se lleve la iglesia en un punto de eso. Puede ser antes de que se manifieste el pacto, o puede ser después que se manifieste el pacto, pero nosotros no vamos a estar en tribulación. Y eso es lo que quiero confirmar o afirmar. Cuando sucede ese evento que está, lo voy a decir así en puertorriqueño, está a un pelo por suceder. Puede ser que se levante una guerra de China contra Estados Unidos y Rusia, Irán, porque Estados Unidos lo van a querer tumbar como primera potencia. Y voy a revelar esto aquí, ¿verdad? Y entonces es muy posible que ese es el comienzo de una tercera guerra mundial, con el nombre apocalíptico y escatológico como en la guerra del Armagedón. Es decir, el principio. Muchos van a decir: no, que la guerra del Armagedón es allá, después de televisión, pero tiene que haber un comienzo. Y como tiene que haber un comienzo, es muy posible que comience a los ojos de nosotros, de todos nosotros lo veamos, pero alguien lo va a parar. Alguien va a parar esa guerra, y es ese hombre, porque la palabra dice que tiene que haber una paz mundial.
un pacto de paz entre naciones. Y ahí es que va a venir la paz ficticia, que va a venir, como tú has decidido en muchas ocasiones, pastora, ¿verdad? Un engaño total a todas esas naciones de ese hombre, ¿verdad? De pecado, y que va a traer. En otras palabras, para que ese anticristo salga, tiene que haber una levantación, ¿verdad? Un levantamiento de nación contra nación. Y un levantamiento de nación contra nación no es otra cosa, pastora, que una guerra. Es así. Pastora, esto ha sido interesante. Esto ha sido muy interesante. Y para resumir, ¿verdad? Para resumir y terminar el programa, ¿verdad? Todas estas señales en cumplimiento y que están casi por cumplirse, nos avisan, ¿verdad? Que ya estamos a punto del tiempo del fin. Repito, nos avisan que ya estamos a punto del tiempo del fin. Es decir, estamos en el tiempo antes del fin. Y por consecuencia, el arrebatamiento de la verdadera iglesia de Cristo está un pedo. Pastora. Definitivamente. Ese es el acontecimiento que se está esperando, porque el tiempo de la gracia se está terminando. Se está terminando. Y el otro punto, ¿verdad? Es el parto. El parto es, ¿verdad? La maldad que va a salir más grande, y esa maldad que va a salir más grande, que viene con engaño de paz, va a ser el hijo de perdición. ¿Verdad? Ese es el parto que están hablando. Entonces, la verdadera iglesia necesita pregonar desde ya, Gladys, desde ya debiera estar haciéndolo, ¿verdad? Desde ese tiempo, el verdadero reino de Dios y su justicia, que no es de este mundo. Y la iglesia del sistema necesita arrepentirse, Gladys, y volver al camino. Las iglesias que están en falsas doctrinas, en religiosidades y cosas, necesitan entender dónde estamos parados. Aquí se ha explicado bien, muy bien, pastora, ¿verdad? Todas estas señales, el tiempo que vivimos. Y todo esto viene para traer conciencia cristiana, para que usted, ¿verdad?, entienda el tiempo que vivimos. No lo dude más. Pastora, coméntanos ahí para terminar. Sí, definitivamente Dios está extendiendo su gracia para que aquellas personas, aquellos líderes eclesiásticos que están en doctrinas de error y trayendo un cristianismo y un evangelio adulterado, se arrepientan y vuelvan al camino de la verdad. Santo. Porque Dios es amor y es misericordia, pero también es fuego consumidor. Exacto. ¿Entiendes? Así que yo los exhorto, ¿verdad?, a que se hagan un examen de conciencia. Amén. No delante del hombre, delante de nuestro Padre Celestial, y que el Señor me los bendiga. Amén, gloria a Dios. Y así culminamos este programa. Y verdad, por última exhortación, yo les digo, verdad, siempre vamos a traer esta palabra un poco fuerte así, pero es para conciencia cristiana, verdad. Aquí, verdad, pues no estamos queriendo ir a señalarte y a meterte el dedo en la llaga, como dicen por ahí, sino a decirte la verdad. Y por tal razón, verdad, queremos que todo ese pueblo que esté inconverso entienda que esto es verdad. Esto no son cuentos de hadas lo que estamos hablando aquí. Nosotros no hacemos estos programas para llevarlo como un cuento de hadas. Si tú no quieres creer en esto, eso va a quedar sobre tu conciencia. Pero cuando tú entiendas que esto coge un giro de otra manera, tú veas que esas quejas empiezan y tú dices, si aquel balbú y aquella señora que me estaba hablando, mira, decían la verdad, pues mira, créelo desde ahora, porque lo estamos hablando desde ahora para que tú te prepares, para que cuando venga ese cantazo, a ti no digas, Dios me abandonó. Dios abandona la tierra, porque Dios nunca nos va a abandonar. Aunque creamos en Él y estemos firmes en Él, no importa, estas cosas sucederán y nosotros tenemos que tener la paz en la palabra, en Cristo. Y así dejamos este programa por aquí, pastora, pero ha sido un honor y vamos a venir trayendo estos programitas, ¿verdad? Estos programitas de unos mensajes bien exquisitos, ¿verdad? De cosas que se están dando específicamente, ¿verdad? En la doctrina de Cristo, que han venido señalando que son cosas que bien no se quieren hablar ya, parte de la doctrina de Cristo, y a veces dicen que son cosas que hay que hacerlas con cuidado. Si están en la palabra, no hay que hacerlas con cuidado, hay que hacerlas y punto, ¿verdad, pastora? Amén, amén. Así que el próximo tema que vamos a traer va a estar bien interesante. Va a estar bien interesante, entonces
la vamos a traer para conciencia, como siempre. Y esto ha sido un placer, ¿verdad? Estos programas duran, pastoras, duran a veces de más de 1 hora y 60 minutos, porque realmente aquí lo que estamos trayendo es carne sólida. Aquí no venimos con paños tibios y no venimos venimos a decirte la verdad. Y si tú te ahogas de momento, pues mira, pídele al Espíritu Santo y vea la palabra, porque nosotros aquí vamos con versículos, ¿verdad? Y todo lo que revelamos a veces podía ser que tú digas, pero ¿cómo diantre lo está revelando estas personas? Pero es que son así, son la verdad, y nosotros queremos traer la verdad, porque ya está, basta ya de estar pasándole paños tibios al pecado. ¿Sabes? Bueno, dice que la verdad nos hará libre. La verdad nos hará libre, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulo, Dios te bendiga, ¿verdad? Y estaremos en otros temas de Renace Conciencia Cristiana muy pronto, como dijo la pastora. Va a estar muy interesante porque son de cosas, ¿verdad?, que no pues se han querido llevar más aún. Y pues nada, Dios te bendiga y sea de edificación este tema. Así que, pastora, Dios te bendiga, nos vemos. Amén, Dios te bendiga y bendiga a la audiencia. Dios bendiga a la audiencia, nos vemos luego.